Un poco, ya les comentaron, la idea es comentarles cómo fue nuestra experiencia en el desarrollo de una plataforma para la transformación digital de un laboratorio en un hospital público. Eh, a modo de introducción, la implementación de soluciones digitales para apoyar la gestión de laboratorios en salud es cada vez más necesaria, pero suelen ser difíciles o costosas de mantener. En particular, en nuestro laboratorio se realizan actividades de investigación en salud y procesamiento de muestras de pacientes, o sea, hay una parte de investigación y una parte asistencial. Gran parte de nuestras actividades no están apoyadas por herramientas digitales que ayuden a este proceso, y en particular nuestras necesidades eran mejorar la organización de las muestras almacenadas, crear bases de datos colaborativas para organizarse entre el mismo grupo de trabajo, organizar stock y pedidos y apoyar el proceso de la gestión de la calidad. Esos serán como los objetivos más, las áreas que más necesitábamos trabajar. En el año 2021 se creó la plataforma Locator Apps con el proceso y se comenzó el proceso de implementar las diferentes aplicaciones que se fueron haciendo en diferentes sectores o áreas del servicio de endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El objetivo de esta presentación es un poco compartir las ventajas que fuimos viendo por la implementación de esas aplicaciones. Bueno, con lo que refiere a las colecciones de muestras, se desarrolló una aplicación que era para gestionar la ubicación de cada muestra y cuál es la información asociada. Esta aplicación se puede implementar para hacer serotecas o para gestionar serotecas, bancos de muestras, bancos de tumores o mismo un inventario de reactivos de laboratorio, por ejemplo. La principal implementación fue para gestionar el biorepositorio de muestras de sueros de pacientes, que son sueros para investigación dentro del área de investigaciones de endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Actualmente ya hay más de 1.500 muestras cargadas en la aplicación. Lo que nos permite esta es filtrar las muestras por información en cualquiera de sus campos, por ejemplo, filtrarlas por protocolo, por edad del paciente, por médico tratante, e incluso hacer más de un filtro a la vez y obtener una lista filtrada de muestras. Esto permite ubicar muestras muy fácilmente o generar listas de trabajo, o sea, no solo una muestra, sino generar listas de muestras o grupos de muestras. Y además, la aplicación provee algunas herramientas de análisis de datos que permiten visualizar y comparar un poco la información almacenada para mostrarles un poco cómo se ve la aplicación. Son aplicaciones web. Dentro de esta aplicación uno tiene que definir lo que son las estructuras donde va a guardar las muestras, es decir, los tanques o freezers con sus estantes o divisiones internas y las cajas que van a estar guardadas las muestras con las divisiones internas de cada caja. Acá, por ejemplo, se ve, ustedes ven mi mouse, ¿no? Perdón, no me olvidé de preguntar. Sí, se ve. En lo que ahí se ve, por ejemplo, los nombres de los tanques. Este es un freezer, por ejemplo, que es un freezer de 1970 que tiene varios estantes y dentro de estante hay varias cajas cargadas con el nombre de los protocolos a los que tienen, y dentro de cada caja tiene las divisiones internas. O sea, si uno aprieta en cualquiera de estas cajas, se abre esta página que es el mapa de la caja, y cada posición, si uno la aprieta, va a la información de esa muestra en particular. Además de la parte de la ubicación, tiene todo un menú para lo que es filtrar muestras, ordenar muestras y generar listas de trabajo, donde uno puede, de todas las muestras que hay, puede filtrar muestras por la información en cualquiera de sus campos. Es decir, si yo voy a filtrar por protocolo, voy a hacer una comparación tipo de texto. Si voy a filtrar por edad, va a ser una comparación tipo números. O por fechas también, una comparación por comparación de fechas. También puedo elegir ordenar las muestras, por ejemplo, filtrar por un campo y ordenar por otro. Y bueno, puedo decidir cuántas muestras por página quiero ver en caso de que haya muchas muestras para que no funcione lenta la aplicación. Se consigue una cantidad de muestras por página y ahí va a haber varias páginas para visualizar. Acá, por ejemplo, en el ejemplo que estoy mostrando, donde dice que a filtros aplicados, se ve que ya de las 1.500 muestras hay dos filtros aplicados. Por ejemplo, que en la columna protocolo contenga RCIU y que la edad sea menor que 5. Cada filtro se puede eliminar individualmente y se va a aplicar los filtros que quedan. Y acá se ve, por ejemplo, que quedaron 11 muestras después de estos filtrados. Y está la posibilidad de generar un reporte que simplemente uno sube un encabezado digamos, un archivo de Word con la información del laboratorio, y que se vaya pegando la información que uno decide de cada una de esas muestras como una forma rápida de recuperar la información de las muestras. Eh, Existe la posibilidad también de configurar las vistas de las tablas, porque la idea es que cada usuario pueda configurar, bueno, a mí de esta base de datos me interesan ciertas columnas, hay a otro usuario le van a interesar otras. Entonces,
uno puede configurar qué columnas quiere ver para simplificar su trabajo del día a día. Y también la opción de descargar como un Excel esta lista de trabajo filtrada que uno está viendo. Además de la posibilidad de filtrar, hay un botón dentro de esta pantalla para analizar en el cual uno puede al momento que lo aprieta, hacer un análisis sobre las muestras que está viendo. Es decir, si uno filtra primero y analiza después, va a hacer un análisis sobre las muestras filtradas, o si no aplica ningún filtro, va a hacer un análisis sobre el total de las muestras. Acá, por ejemplo, este es un análisis que está hecho sobre el total de las muestras, simplemente hay varias herramientas de análisis, pero para esta base de datos la que tiene más sentido es un análisis de proporciones, es decir, agrupar las muestras según alguna de las columnas, que se eligió la columna de protocolo, y se te genera un gráfico automáticamente diciendo cuántas muestras pertenecen al protocolo de tumores y sistema nervioso central, baja talla, y este es un gráfico dinámico donde uno puede elegir eliminar algunas poblaciones y además cada vez que uno pasa el mouse por encima da más información. Adicionalmente a esta implementación que comenté antes, se utilizó también para que algunos grupos de investigación admiten sus propias colecciones de sueros o de muestras o de células en nitrógeno líquido, para la gente que hace más biología celular. Y además también en lo que es el área de genómica clínica lo utilizaron para armar una base de datos para armar un inventario de primers para poder ubicar más fácil los primers cada vez que tenían que hacer una verificación por sangre de un diagnóstico. El otro de los objetivos era armar bases de datos colaborativos. Se desarrolló una aplicación que permite configurar bases de datos. Esta aplicación no maneja la parte de la ubicación, solo maneja la parte de la información. Es muy parecida, pero sin toda la parte de la ubicación. Y es bastante libre que uno puede usarla con fines muy diversos. Sirve para configurar bases de datos de pacientes, almacenar información de muestras, lo que tienen de útil es que al ser aplicaciones web, grupos de investigación que están ubicados en diferentes áreas del instituto, incluso puede estar en otro país, en otra persona, y aún así puede entrar y van colaborando todos sobre la misma base de datos y se evitan muchos problemas de comunicación. En particular, se implementó para generar una base de datos de las muestras que ingresan al servicio de endocrinología para poder hacer un mejor rastreo de la información de las muestras y generar indicadores, todas las cosas que nos sirven para el día a día. Actualmente ya hay 5.000 muestras cargadas en la aplicación, nuevamente se pueden filtrar por área de trabajo, por el paciente, médico, muy similar a lo anterior. También se pueden obtener listas de trabajo, por ejemplo, quiero todas las muestras que estén en este protocolo, quiero todas las muestras que sean de este médico, y uno puede obtener listas de trabajo. Y también las herramientas de análisis de datos permiten visualizar y comparar. Cómo se ve la aplicación es muy similar a lo anterior, solo que no tiene toda la parte de ubicaciones de muestras. Pero bueno, uno puede filtrar y ordenar, muy similar, aplicar uno o varios filtros, imprimir reportes y también descargar la información como un Excel, ¿no? O sea, es muy similar al anterior, solo que esta no maneja la ubicación de las muestras. Ya, por ejemplo, en lo que es análisis de datos, acá les muestro algunas de los usos que le damos. Este caso sería simplemente agrupar por área de trabajo. Al agrupar por área de trabajo vemos que el 81% de las muestras son del área de ADN, 10,8% de citogenética y nos permite rápidamente obtener información de qué tenemos almacenado. Y aparte acá le mostré en particular que esta aplicación también permite estas en proceso un 30%, un 11,6% informados positivos, y uno puede elegir hacer esto sobre el general o puede primero filtrar por un área de trabajo y después hacer este mismo para obtener en particular para citogenética cuál es el porcentaje de informadas positivas y nos permite obtener varios indicadores con unos pocos clics que nos facilitan mucho la gestión. En lo que refiere a análisis de datos, que era otro de las cosas que también necesitábamos un poquito más de ayuda, se armó una aplicación que lo que provee son las herramientas de filtrado de análisis de datos y visualización que se vieron para las aplicaciones anteriores, pero que en lugar de tomar la información de la base de datos propia de la aplicación, sino como una base externa. Entonces uno puede subirle un archivo XLS o CSV y usar todas estas herramientas de análisis de datos. Y también tiene la utilidad que se puede utilizar para analizar la información exportada de las otras bases de datos. Si, por ejemplo, uno tiene una lista de trabajo, uno la puede exportar como Excel y después la sigue trabajando con esta aplicación sin preocuparse de que ingrese una nueva muestra y que la lista vaya a cambiar porque la muestra ingresa con los filtros que uno le aplicó.
Y también se utilizó, por ejemplo, para hacer algunos cálculos de indicadores las herramientas de análisis de datos. Además de la que es análisis de proporciones, como les mostré antes, como esta aplicación acepta, las otras aplicaciones también lo tienen, la posibilidad de hacer análisis numérico, pero como justo no había ninguna columna que tuviera un dato numérico de relevancia para explicar un análisis, se los muestro acá, por ejemplo, en este ejemplo, que la aplicación lo que permite es hacer histogramas de frecuencias, uno puede elegir cualquier variable con distribución, perdón, que contenga números y ver la distribución en histograma de frecuencias, y uno puede calcular los porcentajes de cada uno de los cuartiles o lo que uno desee. Uno puede, si tiene más de una columna con datos numéricos, hacer unas comparaciones de correlaciones entre diferentes datos o hacer comparaciones estadísticas agrupando. Por ejemplo, en este ejemplo se muestra un gráfico donde se ve el volumen de las muestras agrupando por sexo femenino y masculino, y además por pretérmino o término completo. Este es un ejemplo que una base de datos que inventé yo, como con datos inventados para probar las herramientas de análisis de datos, donde se ve el volumen de muestras de sangre de cordón umbilical obtenidas dependiendo si el sexo del bebé es femenino o masculino y si nació en término completo o pretérmino. Esta en realidad son datos inventados, es lo que solía yo trabajar antes, pero lo hice como me parece un buen ejemplo para mostrar, para poder evaluar estas herramientas de análisis de datos. Otro de los ítems era el stock de laboratorio. Lo que se desarrolló es una aplicación para gestionar stock de reactivos y de equipamientos. Las herramientas lo que permiten es predecir el stock de los reactivos basándose en las compras, donde se registra el ingreso de nuevos ítems, y los usos registrados que se restan, dependiendo del último stock que uno hizo, y bueno, puede predecir el stock. Uno puede configurar alertas por bajo stock, vencimientos o mantenimientos requeridos de equipos, y también permite cargar los detalles de las compras, como subir las facturas y los remitos para uno tener un poco más organizadas las cosas. Y también uno puede cargar los tiempos cuando uno carga cuando se pidió y cuando se entregó el producto, se van calculando automáticamente los tiempos de entrega, se puede calcular el costo en dólares, por ejemplo, y uno puede asociar las compras a órdenes de compra o a subsidios para poder organizar después, saber qué se compró con cada fondo y hacer algunos gráficos interesantes de eso. Esto lo que nos permite es tener indicadores de los tiempos de entrega por producto, los tiempos de entrega por proveedor, costo de reactivo y uso de fondos. Y además uno puede graficar el stock o uso de productos por periodos, ¿no? Esta aplicación actualmente está en proceso de implementación. Se complicó un poco la implementación porque justo hubo un cambio del sistema informático de entrada de muestras, y como que eso nos atrasó un poco la implementación, pero estamos avanzando para poder implementarlo y que todas las órdenes de compra del hospital se puedan subir, y que uno sepa además que es importante cuánto stock falta entregar de cada orden de compra, que a veces es complicado de seguir eso. Bueno, otro de los ítems eran los indicadores de gestión de calidad. Lo que se desarrolló es una aplicación para generar un panel de indicadores de gestión. Em, Esta permite subir para cada indicador la definición del indicador, cuál es el alcance, la frecuencia, todos los datos que uno quiera saber para cada indicador y periodo, porque está la posibilidad de cambiarlo para cada año, por cada trimestre, se puede definir el target, el límite y las escalas, o sea, para uno saber si el indicador que está midiendo está dentro de lo que uno quiere saber. Permite hacer gráficos de columnas o de líneas del indicador en el periodo seleccionado, y también em, lo implementamos para hacer todos los indicadores del servicio, para lo que es gestión de calidad. Actualmente tenemos ya 15 indicadores cargados que se cargan regularmente y se pueden graficar y observar. La aplicación lo que nos permitió detectar fácilmente retrasos en el completado, porque se puede ver cuáles indicadores deberían estar completados para cierta fecha y no lo están. Las herramientas para graficar permiten un mejor seguimiento y definir mejor los límites. Y se optimizó considerablemente la creación de reportes para lo que es revisión de la dirección o cuando uno quiere informar algún indicador en particular. Para mostrar algunas de las imágenes, acá por ejemplo se ve cómo se implementó para los diferentes indicadores de servicio. El primero, por ejemplo, dice tiempo de espera de pacientes ambulatorios. Está definido, acá en Más Info está toda la definición del indicador en sí, cuál es el diseño, cómo se calculó el indicador. Se puede ver cuál es el target y cuál es el límite buscado. Acá aparecen de vuelta porque se pueden cambiar trimestre a trimestre, como dije, y los valores que se fueron cargando para cada mes, donde uno puede cargar el valor y puede cargar una observación también, ¿no? Asociada a ese valor. Por si, por ejemplo, hubo un personal de vacaciones y en realidad uno tiene un valor en rojo, bueno, pero ahí mismo puede dejar una justificación de que hubo un problema de licencias, por ejemplo, y se retrasó algo que no se retrasa generalmente. Y a medida que uno va completando, se va coloreando según la escala de colores que uno definió para ese indicador y para ese periodo. Esto para verlo como forma de tabla.
Y si uno quiere elegir un indicador en particular, puede graficarlo como columnas. Por ejemplo, acá es el gráfico del 2021 como columnas. Y uno puede también hacer un gráfico del periodo completo, donde este gráfico, acá no lo puedo mostrar, pero es interactivo y uno puede hacer zoom en alguna parte del gráfico y mirar solo lo que uno quiere mirar, solo el periodo que uno quiere mirar. Con respecto a las generalidades de las aplicaciones, estas tienen sistemas de permisos, es decir, hay un administrador que limita a cada usuario que genera qué puede borrar, qué puede, o sea, si puede borrar, o si solo puede ver, o si solo puede agregar, por ejemplo. Cada cambio que se realice a cualquier base de datos queda registrado en un registro de cambios y el administrador puede entrar y ver qué usuario, en qué fecha y qué cambio hizo y los detalles de ese cambio. Por ejemplo, si yo cambio la edad de 5 a 6 años, me va a decir que se cambió la edad 5 a 6 años, cosa que yo pueda ver cuál era el dato anterior y quién lo cambió. Cada día se hacen backups de las bases de datos, se mantienen las bases de datos de los últimos 15 días y después cada 15 días para atrás. Es decir, si yo hoy me doy cuenta que borré algo que no debería haber borrado, puedo resetear la base de datos a como estaba ayer a la noche. Y por esos 15 días para atrás, por ejemplo. Y al haber un registro de cambios, si hubo un cambio, uno puede saber qué fecha se dio y puede saber entonces hasta dónde tiene que ir para atrás para recuperar la información perdida. Estas tres características lo que nos permiten es garantizar la seguridad y la trazabilidad de la información almacenada. A modo de conclusiones, la implementación de las aplicaciones en el servicio de endocrinología presentó varias ventajas. La principal fue mejorar la organización de las muestras, que era uno de los principales objetivos. Em, y algo que es muy importante es que no solo ahorra tiempo a la organización de las muestras, sino que deja de depender de los usuarios, porque es muy común que de repente una persona se decida ir de la institución y era lo único que sabía dónde estaban las muestras o dónde estaban las cosas en la heladera. Al usar este tipo de aplicaciones, no solo se ahorra tiempo en encontrarlas, sino que deja de depender de las personas. Solo hay que mantenerlas actualizadas, ¿no? Obviamente. Y las herramientas de filtrado y análisis de datos permitieron en pocos segundos obtener luego listas de trabajos, datos en particular o indicadores del material que está almacenado y simplificó considerablemente, más en calidad, que se notó esto, lo que es la elaboración de informes o la revisión para la dirección, se facilitó mucho. Bueno, por lo expuesto anteriormente, lo que nosotros consideramos es que la plataforma Logetraps es una alternativa probada y útil para incorporar en el proceso de transformación digital. Acá les dejo mis datos de contacto para que alguien, si alguien quiere consultar, y ahí mismo abajo está la página web de la plataforma por el que la quiera conocer.